Bueno, nos conectamos con la ponente de Cuba. Creo que la tenemos al aire, ¿sí? Vamos con Cuba. Sí, regresamos. Presentamos a nuestra otra de nuestros invitados de honor. Ella es la doctora Jordán Camazo, quien es Hola, buenas licenciada en tardes. Derecho por la Universidad de Oriente en la República de Cuba. Cuenta con maestrías en Educación, Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica y Técnicas de Comercio. Un doctorado en Gestión Educativa. Ella es speaker internacional, coach especializada en temas de desarrollo personal, liderazgo potencial, material educativo y jurídico corporativa. A través de sus conferencias, talleres y cursos de crecimiento personal, ha tocado la vida personal y profesional de millones de personas. Ha impactado positivamente a más de 100 compañías en diferentes países. Ella es CEO del despacho legal de Lex Securities, especializado en asuntos de propiedad intelectual. Ella es coordinadora de maestrías del Instituto Tecnológico de la Construcción de Sedes de Zacatecas. Ella es columnista desde hace más de 10 años del periódico El Sol. Es participante en espacios radiales, autora de artículos publicados en diferentes revistas indexadas. Es integrante de sínodos y consejos de expertos nacionales e internacionales, investigadora invitada y árbitro en varias revistas internacionales. Ella es de Cuba y nos acompaña desde México con el tema las tecnologías en la educación. Bienvenida Jordanka, gracias por su valioso apoyo a nuestro segundo congreso y de verdad que mil disculpas por el retraso, pero a la final te tenemos en vivo. Gracias Jordanka, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Ruth. ¿Cómo se escucha? Perfecto Jordanka, gracias. Excelente. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Es un honor para mí, un placer haber sido invitada por Docentes 2.0 para este mega congreso y verdaderamente me siento honrada por la invitación basado en el conocimiento y la experticia en temas yo creo que son esenciales en el mundo de hoy, como es el tema de la educación, pero sobre todo desde el punto de vista del impacto que la tecnología tiene en la educación en el siglo XXI. A partir de esto y con todo el permiso de la audiencia, yo quiero empezar mi presentación, obviamente con una diapositiva donde están mis datos de localización, porque igual el tiempo a veces no es suficiente para resolver dudas, preguntas, y aquí están mis redes sociales a su disposición para hacerlo. Y quiero iniciar con esta frase. Yo creo que son tiempos complejos y hay una maldición china que reza. Ojalá te toque vivir una época interesante. Y yo creo y digo que hoy todos estamos malditos, porque no creo que exista, teóricamente no existe, una época tan valiosa, tan interesante, tan rica de aprendizajes como la era que estamos viviendo, que no son cambios en una era, sabemos ya que es una nueva era, donde no hay un precedente que nos conduzca a tomar situaciones similares y a partir de ello crear. Al contrario, hoy estamos creando e innovando en un mundo totalmente diferente al cual en el cual nacimos diferente a esa época en la que nacimos, diferente a la época en que nacieron nuestros papás, sobre todo a la época en que nacieron nuestros maestros. Y esto es muy importante porque ya creo que hemos escuchado en alguna ocasión que estamos con maestros del siglo XX en escuelas con el diseño del siglo XIX, pero con alumnos del siglo XXI. Y esto es complejo, precisamente el interactuar académico. Y hoy más que nunca los maestros estamos ávidos de herramientas, de experiencias prácticas que por lo menos nos acerquen, no como recetas de cocina,
estoy en contra de eso, sino que nos acerquen a una comprensión un poco más precisa de cómo acontece el educar en situaciones de incertidumbre en una época que verdaderamente es fabulosa para poder innovar y para poder crear. Dice John Dewey que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y realmente todo lo que pasa en nuestros espacios áulicos tiene que ver con la vida, no solamente del aprendiz, sino también del docente. Porque en este interactuar, y un interactuar que obviamente está caracterizado por ser un ambiente buca, que se ha dicho que ha sido un término utilizado por el ejército norteamericano hace años atrás, caracterizando el mundo global como un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Súmale además la liquidez que decía Bauman con tanta vericidad, que realmente nos tiene a todos perplejos. Es una era de cambios y cambios que suceden a una velocidad que el ser humano todavía no tiene la capacidad para adaptarse a él, y por eso hay tantas personas hoy en estado de depresión o de ansiedad, porque los cambios, al ser tan volátiles, no nos permiten asimilarlos con la precisión adecuada, y si esto lo traspolas al ambiente y al contexto áulico, se vuelve mucho más complicado, porque los docentes, muchos docentes todavía no entienden el cambio de paradigma, y eso tiene una amplia repercusión en el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, los docentes de hoy están llamados a un reaprendizaje y obviamente a un desaprendizaje, basándonos en la frase tan conocida de Alvin Toffler cuando en su libro La Tercera Ola refirió que los analfabetos del siglo XXI ya no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Y esta frase hoy se sitúa en el centro del salón áulico, no tanto para los alumnos, sino más para el docente. Mi preocupación es más en el ámbito del docente como ser humano, como individuo, y en cómo él reacciona a estos cambios de una manera asertiva y empática que le permitan adecuarse a él, adaptarse a él, flexibilizar incluso su pensamiento y su conducta. Cuando esto suceda, entonces sucederá el aprendizaje. Mientras que el docente no acepte esta nueva realidad, este nuevo entorno, lamentablemente va a estar paralizado, y muchos sufren parálisis por análisis. Es decir, estamos pensando y pensando y repensando cómo hacer la educación en vez de actuar. Y esa actuación tiene que ser inmediata, porque lamentablemente no se aplica en la educación aquello de que echando a perder se aprende. Lamentablemente, este tipo de frases en la educación sería muy desafortunada, porque estamos hablando de individuos, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas. Y esas vidas ya conectadas a un entorno futuro, tenemos una gran responsabilidad de crear en ellos las bases necesarias para que puedan realizar una actividad técnico-profesional, una vida personal plena y satisfactoria. En ese tenor, y obviamente actualizando lo que sucede con la tecnología, hoy estamos viviendo en una era de distracción digital. La tecnología creada por el hombre tiene unas ventajas. Yo creo que ya en todo el día han estado escuchando acerca de estas ventajas y desventajas que tiene la tecnología, no solamente para la educación, sino también para la vida común y simple de cualquier ciudadano. Sin embargo, a mí me preocupa altamente el tema de la distracción, cómo el ser humano está hoy invirtiendo su tiempo de una manera quizás para muchos irracional en un uso indiscriminado de los medios digitales. En ocasiones para el mundo corporativo, cuando he trabajado para el mundo corporativo y me piden que por favor les dé algunos tips de cómo manejar la tecnología, hay muchas cosas que el hombre puede controlar y que permitirían una mejor conexión y sobre todo una vida sana, mental, física y espiritualmente, en medio de una era tan convulsa como es la era digital. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra vida hoy están sucediendo cosas sumamente importantes e interesantes. Y muchos seres humanos hoy están dormidos, están lamentablemente hipnotizados por el tema digital. Muchas personas desde que se levantan se intoxican con lo que dicen las redes sociales.
o muchos sufren, obviamente, el tema del apego a la era digital y a los medios digitales y a las redes sociales, se convierte en una enfermedad que puede ser incluso somatizada en un órgano vital y convertirse en una enfermedad biológica en el ámbito médico tratable. Y esto es muy peligroso, sobre todo porque aquí va lo curioso. La tecnología es creada por el hombre, la tecnología es una creación humana. Y es increíble que hoy la tecnología esté siendo un puente hacia la neoesclavitud digital. ¿A qué me refiero? A que para muchas personas la tecnología hoy se convierte en un grillete que la tiene atada a un mundo virtual y la tiene ajena al mundo real, físico, presencial que verdaderamente le interesa. Al presente, a la hora. Andan muchos anclados en un pasado que ya no va a regresar o, en su defecto, anclados en un futuro que todavía no saben si va a llegar. Y se están perdiendo la mejor parte de su existencia, y esa parte es el presente, es el ahora, es el estar aquí, en este mismo momento. Por eso, hoy aparecen tantas técnicas como la meditación, el mindfulness, que hace que las personas adopten una actitud consciente, un despertar de conciencia, para poder enfrentar el nuevo mundo, la nueva virtualidad, la nueva hiperconexión que verdaderamente ya salió del control humano, pero de una manera plena y desde la paz interior. Y esto no escapa de los espacios áulicos. La verdad es que entre lo que pasa en las familias actualmente, y aquí en la imagen creo que sobran las palabras, lo que está pasando en las familias contemporáneas, esa hiperconectividad en medio del entorno familiar, en medio del ambiente familiar, donde no hay un control, donde ya no hay límites en el uso de la tecnología y donde incluso, y lo más peligroso, es que muchas escuelas venden el concepto erróneo, totalmente erróneo, de que la tecnología hoy para los niños desde preescolar es parte consustancial de su crecimiento, aguas y peligro. Esto es una señal de peligro porque están matando muchas de las formas idóneas e ideales del bienestar motricidad que le ayuden verdaderamente a recuperar ese lado humano y ya en una edad un poquito más avanzada, estamos hablando quizás unos 11, 15 años, ya que entren al mundo digital, pero siempre acompañados, asesorados, coachados por sus papás y los docentes. Darle al niño la posibilidad de insertarse al mundo digital a una edad muy pequeña, a una edad muy limitada para poder tener conciencia de lo que se trata, es en verdad un grave peligro y sobre todo un riesgo que no debemos correr porque estamos poniendo, obviamente, estamos arriesgando la integridad física y emocional de estos pequeños individuos que están todavía en proceso de formación. A partir de esto, si traspolamos esta situación al espacio áulico, entonces nos encontramos en que educar en tiempo de Internet es verdaderamente una locura. Y aquí sí hace falta terapia. O sea, estamos en medio de un mundo donde prima la inmediatez, la instantaneidad, las interacciones mediadas y guiadas que deben ser parte de este proceso de acompañamiento desde el docente hasta los mismos padres de familias, incorporados ambos en un proceso de enseñanza-aprendizaje un poco más amplio que el que tradicionalmente estábamos acostumbrados en la educación tradicional. Estamos hablando de un mundo educativo mucho más flexible, donde interactúan los espacios presenciales y los espacios digitales, donde existen medios categorizados como síncronos, asíncronos, que nos permiten interactuar en el caso de las universidades, bueno, en el caso mío que trabajo en una universidad virtual, es algo maravilloso. Y ayer justo en una Open Class, en una de las universidades donde trabajo, que es la Universidad Tecnológica Latinoamericana UTEL, en una Open Class en la noche, le comentaba a mis estudiantes que estaban en el espacio áulico
acerca de la importancia de la sincronicidad y fue increíble que en ese momento yo citaba a un par de autores y justo en el mismo tenor, en el mismo pensamiento, una estudiante me refirió exactamente a lo que yo estaba diciendo en tiempo real, las dos coincidimos y yo le decía, esta es la maravilla que hay que exponer, que aun cuando sean sistemas educativos mediados por la computadora, mediados por medios digitales, tenemos que como docentes lograr esa conexión emocional que no rompa el vínculo y la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la misma energía, la misma pasión, el mismo dinamismo que podemos expresar y podemos visualizar en espacios presenciales, de una manera u otra, se transmitan a través de entornos virtuales. Fácil no es, porque nada en la vida es fácil, porque lo bueno en la vida no es fácil. Es un reto y el docente tiene que asumirlo como un gran reto, que desde el tono de su voz, desde el color de su voz, desde la entonación, incluso usando recursos como el storytelling o usando recursos diversos, puede enriquecer el espacio digital y convertirlo en un espacio verdaderamente significativo, tanto para el estudiante como para el propio docente. También tenemos la posibilidad de evidenciar en estos espacios de educar mediante medios digitales el poder de la colaboración. El mundo de hoy es un mundo en red. Es un mundo donde es prácticamente imposible que un ser humano pueda cumplir un sueño de manera individual. Ese paradigma del individualismo fue un paradigma del siglo XX. El paradigma del siglo XXI es un cambio radical de la individualidad frustrante que evidenciamos durante las primeras 3 revoluciones industriales. Ahorita que estamos en la 4ª revolución industrial, está presente más que nunca el paradigma de la colaboración. Hay un proverbio árabe que reza, si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Y hoy esa realidad es un hecho. Si no me creen, revisemos los últimos premios Nobel. ¿Cómo es posible que desde un mismo tema de investigación, desde una misma rama de investigación, el premio Nobel se otorgue a investigadores que han trabajado de manera colaborativa desde diferentes países? Ese es el verdadero poder de la colaboración. Y los espacios virtuales tienen una riqueza increíble de recursos que nos permiten colaborar, estudiantes entre pares y docentes que nos permiten interactuar de una manera rica que verdaderamente hay que aprovechar para hacer que precisamente esos espacios tengan el sentido y el impacto educativo tal cual si fuera el espacio tradicional presencial. Al mismo tiempo, el contar con una conexión adecuada y el tener, obviamente, la capacidad y la posibilidad de contar con equipos, tecnología en el plano duro del hardware con la potencialidad y la conectividad necesaria para poder interactuar es algo esencial. Hace poco leía el último libro de Scott Galloway y habla de los 4 jinetes del apocalipsis. Fíjense bien qué metáfora tan hermosa, tan brutalmente impactante, porque es increíble que 4 empresas digitales controlen prácticamente el 100% de la vida de un ser humano. Google, Amazon, Facebook y Apple. Son 4 gigantes tecnológicos que dijeron, llegamos, y para desbancarnos va a estar muy complicado. El docente de hoy no puede pelearse con los 4 jinetes del apocalipsis. Tiene que encontrar las vías y las posibilidades de que esos 4 gigantes se vuelvan los mejores aliados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso nos conlleva a este último elemento, que es el desarrollo obligatorio, imperioso, de un nuevo ser docente. Cuando hablamos de un nuevo ser docente, hablamos de la reinvención del docente. Recordar los maestros que tuvimos hace 10, 20 años atrás es quizás contrastar lo que fue la era industrial con lo que es la era digital. Lamentablemente, hoy muchos docentes piensan y creen y se confunden, creyendo y pensando por demás
que el ser un docente de la era digital implica simplemente llevar equipos y conectarlos. Y la verdad que educar en la era digital es mucho más que contar con un equipo tecnológico. Es tener la lógica, la conducta apropiada y sobre todo el pensamiento estratégico necesario para convertir a los medios digitales en lo que son una herramienta poderosa, valiosa y maravillosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no son el centro del proceso. El centro del proceso sigue siendo el construir conocimiento. Y en esa construcción de conocimiento, la interacción directa es docente-alumno. La tecnología simplemente es un aliado en este proceso de construcción del conocimiento. Claro, tengamos en cuenta que los estudios y las nuevas revelaciones en materia de neurociencia nos dan la razón en cuanto a que las personas hoy en el mundo actual son mucho más visuales que antes. Es evidente y me queda clarísimo que hoy presentar una diapositiva, una imagen, unas palabras, unos colores, hace más atractivo tu discurso. Pero no perdamos de vista el hecho de que sigue siendo el proceso de construcción del conocimiento el centro de la interacción de docentes y estudiantes. La tecnología viene a ser la cereza en el pastel, pero no puede ni debe en ningún momento sustituir la labor del docente. Por eso, el docente tiene que reconstruirse, tiene que reesculturar lo que era antiguamente considerado un docente tradicional, tiene que reestructurarlo y convertirlo en un nuevo docente, en una nueva figura docente a través de un nuevo rol, desde la colaboración, la participación, la flexibilidad, el dominio de los medios digitales, que lamentablemente a muchos en la educación tradicional no nos enseñaron y hemos tenido que venir aprendiendo porque ahí también está el poder de el autoaprendizaje. Hay que incorporárselo al estudiante, pero el docente tiene que ser el primer portavoz de ese mismo proceso de autoaprendizaje. Que encuentre señales, que encuentre alternativas que le permitan crecer, sobre todo que le permitan transformar su rol tradicional en un rol mucho más significativo y en un rol que se aterrice verdaderamente en las necesidades de que el contexto le está sugiriendo y le está pidiendo. A este tenor me llama la atención, bueno, en este caso, yo hago una distinción, considero que didáctica, para la comprensión exacta de la relación tecnología y educación. Y creo, desde mi punto de vista, que en esta relación hay dos ámbitos interesantes y que no podemos perder, obvio, de vista, porque esto tiene un impacto posterior en la conducta del docente en el espacio áulico. El primer campo, el primer componente es el hecho de cómo se utiliza, para qué se utiliza la tecnología educativa, el conocerla, el dominarla, el interactuarla, como dijéramos hace quizás unos años atrás, el cacharrearla, y esa tecnología educativa, cómo se inserta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero tenemos otro elemento poderosísimo, que es el futuro incierto. Y ese futuro incierto está hoy matizado por la altísima significancia que tiene para cualquier ser humano de este planeta y para todo el planeta la aparición de la inteligencia artificial. En el primer campo, bueno, pues, ¿qué más decir? Y aquí cito obviamente a dos grandes de la tecnología educativa desde el punto de vista pedagógico a la hora de la investigación, que son Cabero y Barroso, que nos comentan que las características de la tecnología educativa son la de integrar. ¿Integrar qué? Absolutamente todos los recursos, todos los conocimientos que existen a favor de la tecnología para hacerla un verdadero instrumento de poder en el conocimiento, de poder transmitir ese conocimiento, pero sobre todo el verdadero poder de lograr la inclusión educativa tan necesaria y tan valiosa, llevando la educación a los lugares más recónditos del mundo, del planeta, haciendo verdaderamente que la educación se convierta en algo democrático. Cuando integramos recursos desde la física, la ingeniería, la psicología, la pedagogía, la comunicación, entonces estamos dándole el verdadero sentido
a ese poder tecnológico en virtud del acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento es que es un medio vivo. La tecnología hoy cambia a niveles exponenciales. Cuando hablamos de incluso la tecnología cuántica, que es el próximo salto al descubrimiento que se va a hacer, a las invenciones que se van a hacer en el mundo humano, estamos hablando de un poder inigualable porque todo lo que tenemos hoy en nuestra cabeza, todo lo que está, ese poder de la mente, en un futuro inmediato se va a poder traspolar a una pequeña memoria. Y entonces imagínense el poder que va a tener esa memoria que va a contener hasta tus más oscuros secretos. Y entonces hay mucha gente asustada y temerosa de lo que va a pasar. Pero esto nos da la característica de que es algo que está en constante transformación, que es algo que no perece, que es algo que se transforma, que crece, que se va renovando cada minuto, cada segundo de nuestra vida y que nos va obligando, quiéralo o no, la persona, a insertarse en estos cambios y en este nuevo acontecer, so pena de quedar desactualizado y perecer como vil dinosaurio. Otro elemento importante es que es polisémica, porque desde el punto de vista de cada autor, de cada pedagogo, de cada experto en tecnología educativa, el tema de cómo usarla difiere. Y eso también la vuelve contradictoria. ¿Por qué? Porque lamentablemente para lo que es para unos algo positivo puede ser desventajoso. Yo recuerdo cuando en una ocasión impartía un webinar sobre Flip Classroom, un gran amigo venezolano me decía, yo no estoy de acuerdo porque creo que están cargándole la mano al chico en casa. Y ahí tuvimos una polémica muy rica desde el punto de vista pedagógico, porque son dos puntos de vista contradictorios. Sin embargo, ambos puntos de vista tenían una lógica en el sentido de la educación y qué rico y qué padre, qué enriquecedor es que los docentes lleguemos a polemizar y lleguemos a profundizar de una manera amistosa, colaborativa, en buscar lo que verdaderamente enriquece y construye aprendizajes significativos para esas personas que estamos formando. Y en el último lugar, la significancia de la tecnología hoy es innegable. Llegó para quedarse. Hace un tiempo escuché, la tecnología es una moda, esto va a pasar, se me hizo algo peligroso, porque no, la tecnología llegó para quedarse y la tecnología se ha impuesto a la buena o a la mala en cada uno de los pasos que damos en la vida. Eso nos lleva, obviamente, a ver el otro lado de la moneda. Y ese otro lado de la moneda es el lado de la inteligencia artificial. Comentaba el ponente anterior acerca del libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese el que pueda, y Edúquese el que pueda, en el capítulo que tiene este nombre. Andrés Oppenheimer hace una evaluación profunda de los cambios que verdaderamente van a impactar o ya están impactando hasta cierto punto la educación desde el uso de la inteligencia artificial. Acá en sus pantallas esta imagen que ven es del profesor Einstein. Y es lamentable que este profesor venga a sustituir a muchos maestros, pero ya era hora. Ya era hora que se acabara la transmisión burda, vil, servil, reproductiva de conocimiento. Hoy el alumno, para buscar, tiene a un gran santo, a San Google, o tiene a otros buscadores que le enriquecen su mundo existencial. Esto nos conlleva a que como docentes nuestro papel se tenga que transformar, ya no en meros reproductores de la información. ¿Por qué? Porque para eso están los robots, para reproducir, para compilar, para resumir. Les digo más, incluso este robot de Einstein tiene la capacidad de, según lo que escuche en tu tono de voz, entender si tú comprendiste de manera adecuada lo que él te dijo y si según sus algoritmos no es el tono de tu voz un tono receptivo de comprensión, te lo dice de otra manera y siempre va buscando. No se cansa, está disponible las 24 horas del día, no le ganan las emociones como nos ganan a veces a los docentes. O sea, tiene unas ventajas increíbles, pero eso también es un reto y eso también es una alternativa a que el docente de hoy deje esa labor tradicional. Si no quiso por las buenas, querrán
bueno, lamentablemente tendrán que hacerlo por las malas, porque el contexto así lo exige, y te tengas que convertir como docente ya no en un transmisor mero, sino en un nuevo acompañante de lo que son las enseñanzas, los aprendizajes, el desarrollo de las habilidades y competencias y destrezas blandas, soft skills. Cuando hablamos de las competencias blandas, que hoy la escuela contemporánea no se está ocupando en su gran generalidad por enseñarlas, cuando, a pesar de esto, es lo que verdaderamente exige el mercado laboral global, esto nos va a llevar a concentrarnos como una nueva figura de acompañamiento. Viene a convertirse ese docente tradicional ahora en un motivador y en un consejero académico, en un guía espiritual y sobre todo hasta puede llegar a ser un terapeuta espiritual. Esto nos lleva a la conclusión de que esa transformación del docente quizás vaya siendo más suave por blando y significativo su papel en el espacio áulico, aportando lo que hoy verdaderamente reclama, y Howard Gardner es maravilloso al decirlo, como lo que el mundo reclama hoy, más que profesionistas, es mejores seres humanos. Y la tecnología tiene que llegar a convertirse en el verdadero gestor y acompañante técnico de un docente capacitado, entrenado para desarrollar en sus estudiantes las capacidades necesarias que le permitan vivir una vida extraordinaria. A partir de ello, yo creo que los retos que tiene el docente en materia tecnológica son interactuar de una manera directa y desde el sentido pedagógico en cuanto a las nuevas formas de educar, llevando, traspolando, insertando los aportes tecnológicos a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, vamos a graficarlo. Las redes sociales. El hecho de usar las redes sociales a favor de la educación, que no es algo nuevo, ya desde hace ya unos años estamos hablando desde grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, pero lamentablemente, cuando tú analizas las generaciones, te das cuenta que ya muchas generaciones, sobre todo la generación Z, no usa tanto Facebook, usa Snapchat. O sea, tienes que ir también atemperando, según el nivel educativo, qué tipo de red social o qué tipo de instrumentos o obviamente herramientas digitales usa el gremio al cual le vas a impartir una materia y aprovecharlo a su favor. La gamificación, pues, es parte de las nuevas generaciones, porque los videojuegos que tienen efectos, yo creo que ya han hablado de eso, tienen efectos quizás dañinos, enfocarlas desde un sentido pedagógico puede dar un efecto muy positivo acerca de fortalecer una gran competencia o una gran habilidad blanda, que es el sentido de la tolerancia a la frustración y el manejo del estrés. Si tú llegas a convertir la gamificación en un instrumento o en una estrategia capaz de fortalecer y forjar la tolerancia a la frustración y el manejo del estrés en el estudiante, obviamente le sumas empatía, asertividad y resiliencia en el espacio áulico, verdaderamente estás en el sentido que exige la educación del siglo XXI para los nuevos docentes. Otro elemento importante es el usar los software que ya conocemos, los espacios digitales que ya conocemos, las plataformas, como en el caso de Khan Academic, que de manera maravillosa y de manera muy clara y muy simple, a través de estos pequeños videos, hace mucho más efectivo el proceso de aprender y de conocer cosas que en alguna circunstancia no quede clara en el espacio de clases y el alumno la puede reforzar en casa. Otro elemento importante es usar el gran Edgar de Bono con su pensamiento lateral, usar estrategias que incentiven y motiven a que el alumno deje de reproducir este copy-paste tan dañino. Esa es otra historia que creo vamos a hablar en el webinar de mayo, Ruth, pero
aterrizar a que el alumno desarrolle habilidades del pensamiento y sobre todo esas habilidades se conviertan en parte de la motivación que los induzca a crear, a innovar desde la originalidad, porque eso es lo que hace y propicia el desarrollo de las naciones. Otro elemento significativo, en mi caso particular, me encanta usar las fábulas, por ejemplo, el storytelling. Hoy tenemos acceso a través de los medios digitales desde al diseñar, desde el contar, hacer un video o un audio. En una experiencia hace 2 años, perdón, tuvimos una experiencia de storytelling a través de audios con Audacity, con alumnos discapacitados visuales en la carrera de licenciatura en Derecho. Ese proyecto lo llevamos a Perú y fue un proyecto que impactó y todavía se pide más evidencias y obviamente generalizar el resultado que se tuvo, porque hubo una implicación muy poderosa, muy padre, empática de todo el grupo a favor de los dos chicos discapacitados visuales. Y yo creo que ahí va el sentido de la educación, a humanizar a esos individuos que están en el salón de clases siendo más empáticos y asertivos con el resto de sus compañeros. Otro elemento que también he usado, bueno, ya comentaba y aquí valga el comercial porque aquí pueden revisar con más tiempo este video donde impartí un webinar relacionado con Flip Classroom y pueden observar la discusión que se tuvo en los comentarios acerca de si incentivaba o no el aprendizaje, cargaba o no las tareas a casa, que es una gran polémica. Lo importante aquí no es el decir si es bueno o malo, simplemente que el maestro, el docente se atreva, intente, qué tal que funcione y si no funciona no pasa absolutamente nada porque esto es simplemente una de las tantas herramientas que pueden acompañar al docente. Otro elemento importante, yo en mi caso personal, me gusta mucho usar en mis clases a los youtubers. Yo creo que uno de los retos del docente es escuchar, conocer, saber, oler, sentir a quienes siguen tus estudiantes. Ese nivel y ese canal de comunicación, cuando se haga de una manera positiva, democrática, respetuosa, sin violentar el vínculo y la relación docente-estudiante, es también un arma poderosa. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a través de las personas a las que siguen. Pero para esto, obviamente, el docente tiene que curar la información. El docente tiene que conocer previamente. No puede faltar, lo que decía hace un rato, el sentido pedagógico. El por qué voy a usar a un youtuber, qué tema voy a usar del youtuber, porque yo sé qué quiero lograr con mi estudiante. Si ese sentido pedagógico está presente, cualquier sistema digital, cualquier elemento virtual sirve, pero no es usarlo por usarlo, porque entonces no tendría ningún caso, perdería la lógica dentro de la educación. Otro elemento importante que también he usado es a través de incentivar la lectura usando a estos chicos tan mágicos que se llaman booktubers. De hecho, tengo un artículo con mi hija, porque es adolescente y ella lo sigue, y esto ha incentivado su amor por la lectura. Son formas digitales, son medios y mecanismos digitales que incentivan cuestiones tradicionales. Pero yo quiero que mis alumnos lean, yo necesito que mis alumnos lean. Y si quiero que ellos lean, tengo que propiciarles una herramienta, un soporte, una plataforma que tenga que ver con su mismo sistema de valores del mundo en el que vive, que incentive lo que yo como docente quiero yo llegar y lograr con ellos. Y los booktubers también apoyan este tipo de tendencias. Otra herramienta que he usado y es poderosísima es el de las series de Netflix. Ahí están. Usar series de televisión en proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una trascendencia brutal. Los alumnos, la mayoría de nuestros alumnos tienen Netflix contratado. Ven las series, por ejemplo, Scandal. Para mis alumnos de Derecho, Suits, que son abogados corporativos. Claro, eso necesita el docente dedicarle tiempo. Y yo creo que muchos docentes a veces le tienen miedo a innovar a ese nivel porque saben que esto les roba tiempo libre. Pero entonces volvemos a la esencia de lo que es un maestro. Es un maestro y cuando un maestro lo es y lo desenvuelve con la vocación requerida, no hay tiempo. No hay tiempo de más, no hay tiempo que no sea usado desde un sentido pedagógico, porque
la educación es parte consustancial de tu vida. Y si al mismo tiempo que yo uso el ocio para mi recurso o esparcimiento personal, encuentro que en este ocio personal existen posibilidades, ventajas y rendijas que puedan empoderar mi proceso de enseñanza, entonces me apropio de ellos y vuelvo la clase un espacio vivo, justo, vivo, respirando, latiendo constantemente al mismo ritmo que van los adelantos tecnológicos. Otro elemento importante son los memes. Tenemos herramientas muy padres en materia digital que nos permiten hacer memes y esto, además de ser divertido, porque aquí mi gran amigo Américo Sirven con el tema del humor realmente demuestra la pedagogía que el reír, el demostrar humor a nivel neurociencia provoca una relajación del individuo que lo acerca al conocimiento. Y yo estoy hablando de métodos que le permiten al alumno aprender más, mejor, pero sobre todo de manera divertida, porque nadie ha dicho que el espacio de enseñanza-aprendizaje tiene que ser un espacio encartonado, tiene que ser un espacio cuadrado donde llegue la gente triste, enojada. No, todo lo contrario. Desde la risa como principio de la felicidad y no el final, también se aprende y créame, se aprende mucho mejor. Otro elemento importante que son dos nuevos que se incorporan en los últimos años, son la realidad aumentada, que también provoca un crecimiento, un interés creciente de los elementos que se lleven a ella a través de la educación, dígase para hacer incluso una evaluación académica desde el punto de vista del examen o simplemente una actividad frente a grupo, y también la realidad aumentada, la realidad aumentada y la realidad virtual. Estos dos últimos tienen muchísimo poder en los espacios de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo al tema de la realidad virtual. Hace un tiempo, y de hecho Andrés Oppenheimer también lo refiere, que algunos especialistas tienen sus dudas. Se han hecho experimentos de chicos en cierta edad, de 5 a 8 años, donde están cierto tiempo sometidos a procesos de realidad virtual y una vez que termina esta parte de la experiencia, suelen confundir la vida real con la vida de la realidad virtual. Y aquí entonces nos queda un reto. Tenemos mucho que investigar, tenemos mucho que aprender todavía de estos procesos. ¿Por qué? Porque su incorporación al espacio áulico también llevan de mucha observación y experimentación. Y lo bueno y lo más interesante es que como docentes estas experiencias las podamos compartir a nivel global, como está haciendo ahorita Docentes 2.0, compartiendo estas experiencias para que cada uno acepte y entienda si la puede traspolar a su espacio de aprendizaje, si la puede traspolar a su espacio áulico, si la puede incluso enriquecer o de plano no le sirve. Y entonces ese es el poder que tiene también el docente global de probar y de experimentar qué funciona y qué no funciona para hacer mucho más significativo esos espacios y encuentros de aprendizaje. Bueno, quiero cerrar mi intervención con esta frase de Charles Darwin que dice, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más capaz de adaptarse a los cambios. Realmente el cambio es lo más cierto que existe en nuestra vida en medio de un proceso de incertidumbre. El docente global, el docente del siglo XXI y de los siglos venideros tendrá que ser un docente diferente, con la capacidad de aceptar y abrazar la incertidumbre y al mismo tiempo incentivar a que sus estudiantes se vuelvan seres resilientes, asertivos, empáticos en espacios virtuales con los cuales va a tener que interactuar. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Estoy a sus órdenes. Gracias, doctora. De verdad que muy enriquecedor y muy reflexivo su ponencia. De verdad que súper agradecido. Doctora, Gracias. sé que nos ha compartido grandes herramientas que nosotros hemos también compartido a través de nuestras redes sociales, pero hay una interrogante y es la siguiente. Como docente, con su experiencia, ¿nos podría decir cómo se pueden desarrollar estas competencias blandas para que el estudiante de hoy no se aburra en el aula de clases?
Qué interesante pregunta, Ruth. Magnífica, genial. Fíjate, tengo un gran amigo, sin agraviar, como se dice en México, Manuel Gil Antón. Es un gran especialista e investigador del Colegio de México y dice, los problemas de la educación de hoy, y sobre todo en el caso de México, los problemas de la deserción tan alta que tenemos en las escuelas de México, cuando nuestros alumnos se van del aula y se pasan a la fila del crimen organizado, fíjate la gravedad, tiene mucho que ver con que los espacios áulicos hoy son sumamente aburridos. Y ese sentido del aburrimiento, créeme y con dolor en mi alma, se debe a que tenemos maestros poco comprometidos con el trabajo docente. La manera más eficaz que tenemos de enriquecer los espacios es diseñando estrategias que hagan divertida la clase. El ser humano, la neurociencia, Ruth, no se equivoca. Hay que aprender de los avances de la neurociencia, los avances de la epigenética, de la inversión que se hace en los recursos de mindfulness, meditación, porque el ser humano hoy está en crisis. La Organización Mundial de la Salud ha decretado que al 2020 la enfermedad número 1 que va a estar padeciendo el ser humano se llama depresión. Y la educación tiene un papel trascendental en esta misión de evitar que el ser humano se desboque a un proceso de depresión. Muchos de nuestros alumnos están estresados. Muchos de nuestros maestros están estresados. México acaba de inaugurar hace unos meses un nuevo modelo educativo. Y ese nuevo modelo educativo trae como un componente vital en la enseñanza media y superior el componente de las habilidades socioemocionales y plan de vida. Y es maravilloso, qué padre que se esté el gobierno preocupando por temas de las habilidades blandas y las competencias transversales en la formación de los alumnos. Pero ayer decía en un salón de clases, lo que me preocupa es que si el docente está roto emocionalmente, ¿quién va a recoger sus pedazos? ¿Quién lo va a reconstruir para que él a su vez pueda ayudar a construir a ese nuevo ser humano con competencias blandas? Porque lo primero es lo primero. Nadie da lo que no tiene. Un docente con problemas emocionales es un docente incapaz de vivir y de transmitir emoción, pasión, corazón en los procesos y en los espacios áulicos. O sea, hay que empezar a trabajar con el docente, hay que empezar a recoger esos pedazos del docente que tiene una vida de crisis personal y tiene que empezar a encontrar recursos existenciales y a desarrollar competencias existenciales para luego llevarlos al espacio áulico. Claro, no podemos mandar al docente, a todos los docentes a terapia al mismo tiempo. ¿De qué se trata? De que como docentes tengamos la capacidad de al tiempo en que vamos formando estas competencias de nuestros alumnos, el docente también vaya tratando los problemas interiores y emocionales que tiene. Cuando yo llego a un espacio áulico, es una manera divertida de encontrar cómo colar habilidades y competencias blandas. Por ejemplo, empatía. Cuando tú pones algún tipo de dinámica que le permita al alumno relacionarse con otro tipo de alumnos, como ya ves que a veces hacen sus grupitos, y el chiste es que se rolen verdaderamente, pones un tema complejo y hay alguien que quizás sienta que ese tema le toca muy de cerca, la cercanía, y ahí está la oxitocina como hormona y neurotransmisor, el contacto, el dar una palabra de aliento, la escucha activa, se desarrollan en ese mismo espacio de colaboración y ve cuántas competencias tenemos: empatía, asertividad, escucha activa, colaboración. Y esto se va reforzando todos los días, que en cada momento, en cada oportunidad, desde las metodologías activas de la enseñanza, el docente pueda diseñar lugares, espacios y estrategias que permitan que los alumnos interactúen entre sí,
creando empatía, asertividad, compasión, humildad, autoestima, porque ahí está el poder de la inteligencia emocional. La única manera en que vamos a poder entender y asumir los retos que la inteligencia artificial nos depara en un futuro inmediato es a través del desarrollo de la inteligencia emocional, no hay de otra. Un ser humano fuerte y resiliente, capaz de entender que tiene que aprender diferentes cosas, que tiene que adaptarse al cambio, que tiene que asumir la incertidumbre como parte consustancial a su existencia humana, es un ser humano que va a poder enfrentar de una manera positiva, de una manera proactiva, una relación inteligente con los robots. Si tenemos y seguimos fomentando seres con crisis de conciencia, egoísmo, avaricia y apatía, lamentablemente estos seres no van a estar listos ni preparados, ni emocional, ni física, ni espiritualmente para convivir, no competir, convivir con la inteligencia artificial. Y esto es cierto. El año pasado me tocó presenciar un robot en Japón, era una aspiradora de un coche de la Nissan, y el robot, que era un perrito, se paraba en dos patas, hacía contacto visual, movía el rabito, ladraba, y dije para mis adentros, este robot es mucho más empático que muchas personas que conozco. Entonces, ahí está el reto del docente. ¿Cómo lograr y cómo despertar la empatía en mis alumnos? Ruth, hay que sacar al alumno de las cuatro paredes. Hay que sacar al alumno y llevarlo a que se enfrenten con situaciones reales. Llevarlo, por ejemplo, a mí me ha tocado llevar a mis alumnos a un asilo de ancianos, llevarles pañales, recolectar juguetes e ir a un lugar donde están los niños, una casa cuna, donde hay niños que fueron abandonados o que por alguna razón no están con sus papás. Cuando un alumno tuyo tiene un dolor, tiene un problema emocional, está triste, está deprimido, y tú lo llevas a un lugar donde él tenga desde la compasión que compartir e interactuar con personas que están en situaciones más complejas que las de él, créeme, Ruth, le cambias la vida. Esa es la misión del docente. Ya no es la transmisión mera, vil y servil del conocimiento, porque ese está en Wikipedia, ese está en muchos sitios de internet que pueden ser académicos o simple HTML. Esos el docente los puede curar, los puede transmitir, los puede dejar de tarea, pero acompañarlos a desarrollar sus competencias blandas, incentivarlos en que la colaboración es la salvación, porque juntos somos más. Ese es el verdadero poder del docente en el siglo XXI. Excelente, doctora. Como siempre, su discurso súper excelente. De verdad que excelente. Felicidades por su valioso conocimiento y compartirlo con todos nosotros. En el chat tenemos varias preguntas. Una de ellas nos pregunta Israel López desde El Salvador. ¿Qué sitios podría visitar para iniciarme en el ámbito de Booktuber y utilizarlos en clases? Excelente pregunta. Gracias y saludos a El Salvador. Fíjate, maestro, ahí yo sigo mucho a una chava que se llama Claudia Reveles. Es una chica de acá, de México, de Monterrey, que tiene su canal de YouTube. Está Claudia Reveles, está Alberto Villarreal, son algunos nombres ahorita que recuerdo, que son booktubers. En el caso de los youtubers, bueno, yo casi siempre uso Luisito Comunica, porque sus recursos audiovisuales se me hacen de una calidad impresionante, y eso también es importante. El docente no le puede llegar al alumno con un videíto medio chafa, como decimos en México, porque el alumno está enfrentando otras personas que tienen unos recursos audiovisuales de 12 minutos, de 10 minutos, pero con un poder de realización inmediato y maravilloso. Y ahí es donde yo digo, maestros, colaboremos. Los maestros que tenemos en materia tecnológica en nuestras escuelas, que sean el apoyo y el soporte técnico, los maestros que tengamos en comunicación, que también nos ayuden a los que estemos quizás, por ejemplo, en derecho o en educación, que no estamos muy involucrados y empapados de estos elementos técnicos, y entre todos hacer un grupo donde
podamos interactuar y crear recursos digitales de calidad para nuestros alumnos. Son recursos de 5 minutos, de 12 minutos máximo, no más, porque también hasta ese poder de la concentración del ser humano ha ido en disminución. Ya tenemos un poder de concentración muy pequeño, pero lo padre de esto es que podamos entrar, maestro, un recurso más que poderoso. ¿Sabe cuál es? Pregúntele a su alumno a quién sigue. Pregúntele a su alumno a quién escucha. Y usted sígalo, escúchelo, evalúelo, cure el contenido y determine si le sirve o no. Pero dentro de esos mismos canales existen otras personas que hacen lo mismo y usted puede abrir más el abanico. ¿Sale? Perdón. Excelente, doctora, gracias. Doctora, en el chat tenemos creo que 3 preguntas más. Venga. Si le hago otra pregunta, sé que está ocupada y de verdad no, es tarde para usted. Pero nos gustaría. Ti. Aprovechame. Ok, gracias. Tenemos a Milton Rodríguez. Él dice, implementando las aulas digitales, nos adaptamos a los jóvenes modernos que han nacido con la tecnología. Pero, ¿cómo se logra la comprensión integral de los estudiantes y su interés por el aprendizaje? Excelente pregunta, qué bárbaro, qué maestros tienes en el chat. Poderosísima pregunta. Porque esa interacción, maestro, desde mi punto de vista, acuérdese, yo no doy recetas, yo hablo de experiencias que yo he tenido frente a grupo, se logra a través de la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva no es el hablar, porque digo, hablar en teoría hablamos la mayoría de los seres humanos, excepto que tengamos algún tipo de discapacidad. Pero la mayoría hablamos, pero el hecho de que hables no significa que comuniques. La comunicación de hoy es una comunicación que establece vínculos emocionales. Porque hay muchos maestros que hablan desde la posición tradicional del estoicismo y el encartonamiento frío y rígido. Y cuando un estudiante ve a un maestro encartonado, frío y rígido, se aleja. Y pone una barrera, acá, así, literal, como se ve en la pantalla, pone una barrera que dice, fíjate bien, maestro, el alumno dice, sí sabe de qué está hablando, pero no lo entiendo y no me interesa. Y ahí está el peligro. Tenemos que buscar como maestros los recursos de comunicación que nos permitan hacer clic y empatar empáticamente con nuestros alumnos. Yo les voy a contar una anécdota porque es lo que sé, cómo lo he hecho. En una ocasión llegué a un salón de clases y mis alumnos estaban fríos, congelados, porque los alumnos preguntan a otros alumnos de grados superiores, ¿quién te dio tal materia? Ellos evidentemente preguntaron quién daba derecho de autor, le dijeron Jordanka, pensaron voy a reprobar y estaban en el salón congelados. Cuando ya uno tiene unos años en las tablas de la educación, el lenguaje de grupo te lo demuestra, que están congelados. Y yo llegué a clases y les dije, ¿cuántos de ustedes han viajado a China? Todos se miraron entre sí y dijeron, ninguno. Yo les dije, no puede ser, ¿cómo que ninguno? Yo acabo de ir a China 2 veces con Luisito Comunica. Se regresó porque tenía una cosa que filmar y estuvo con los pandas. Y fíjese bien, maestro, la posición del cuerpo de mis alumnos fue hacia adelante. Porque a eso también tenemos que llegar, maestros, a entender el lenguaje no verbal de nuestros alumnos, porque también es lectura de grupo. Cuando ellos estaban rígidos y yo vi que sus hombros se inclinaron hacia adelante, dije, ya están en la atención, ya los tengo en mi bolsillo y el aprendizaje va a suceder. Nosotros los maestros necesitamos encontrar recursos emocionales para hacer clic en la comunicación con el alumno. Si ese clic emocional, maestro, no existe, no hay aprendizaje, porque la neurociencia es enfática. La pasión y la emoción conducen a un aprendizaje significativo. Un gran amigo, Marco Antonio Moreira, siempre me dice, el anclaje desde los conocimientos previos y la voluntad del aprendiz. Y esa voluntad del aprendiz la logro y la consigo
cuando yo puedo interactuar con ellos con una eficacia brutal desde la escucha activa, desde verlos con los ojos y con los oídos, aunque parezca absurdo, porque aunque los esté viendo, también estoy escuchando su contexto, su música, su ambiente. Desde el escucharlos con los oídos y con los ojos, porque el alumno que viene y te pregunta algo, que te dice algo, tú le estás en el pizarrón escribiendo o estás haciendo otra cosa, sí, dígame, yo lo escucho. No, escúcheme con los ojos. O sea, significa involucrar todos nuestros sentidos a favor de la comunicación. Y cuando logremos eso, logramos el cometido de la educación, que es evidentemente conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y eficaz para que se logren los aprendizajes previstos. Gracias, doctora, por esa excelente respuesta. Doctora, tengo una última pregunta para usted. Alberto Hernández, cuando en el aula el alumno ya trae una serie de esquemas mentales donde la tecnología y las redes sociales se ven como un fin distractor, ¿cómo iniciar un cambio a favor de la enseñanza? Muy buena pregunta, muy buena, porque es cierto, de hecho, yo creo que ya en la mañana deben haber estado hablando acerca de escuelas donde se prohíbe el celular. Y yo estoy en contra, en lo personal yo estoy en contra. Yo soy de las que creo que el celular, por ejemplo, se debe involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Maestro, tenemos la obligación, aquí no hay escapatoria, aquí no hay excepciones y aquí no hay excusa para un docente de vocación. Tenemos la obligación de que nuestros alumnos aprendan y entiendan que el celular y el resto de los recursos tecnológicos son simplemente herramientas que facilitan y enriquecen nuestra vida, pero que nuestra vida es nuestra. Cuando yo hablo con mis alumnos y les digo, yo soy su coach de vida, yo soy su coach, su acompañante de vida en este proceso de aprendizaje, yo no soy su maestra que le va a imponer, que le va a obligar, que le va a quitar, que le va a crear un estado de depresión o un estado de ansiedad, porque incluso quitar el celular, aun cuando no lo usen, el sentirse que no lo tienen, les crea ansiedad. No. Yo no vengo a prohibir, yo vengo a demostrarles que lo que yo les voy a enseñar es tan significativo que el celular pasa a un segundo plano. Maestro, pero eso se logra sin palabras. Y acuérdense, hablaba Finkel de hablar con la boca cerrada. El docente en la era digital tiene que aprender a hablar con la boca cerrada. El docente es el primero que tiene que entender que su celular tiene que estar en mute. Y si tiene, porque es parte de nuestra existencia, una llamada urgente que está esperando y que debe contestar, le digo a mis alumnos, chicos, perdónenme, discúlpenme, estoy esperando una llamada urgente. Si suena el celular, me voy a disculpar y voy a salir 2 minutos porque esto es de vida o muerte, solo en ese caso. Pero lo correcto, lo ético, lo adecuado, lo educado en casa es que el celular esté sin volumen para que no moleste. En el caso de México, incluso el tema de la seguridad pública ha sido un hecho, un tema con la razón tecnológica, porque apagar el celular se ha prestado en ciertas ocasiones para provocar llamadas de extorsión. Esa es la otra parte que no es la educación sola y per se. La educación está ubicada en un contexto social, político, cultural, religioso, ético e incluso de seguridad personal. Cuando estamos en un proceso como lo que está viviendo México hoy, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda no apagar los celulares. Si es un maestro que invoque apagar el celular, en este sentido puede causar un poquito de ansiedad con el alumno, incluso con los padres de familia, porque si pasa algo o hay cualquier situación, el no tener comunicación, esto es un poco más complejo el entramado. Yo siento que el maestro tiene que ser capaz de hacerle entender a los alumnos que ellos son dueños de su vida, que el celular no es dueño de su vida, que su existencia es plena, absoluta, valiosísima y extraordinaria, con, sin y a pesar del celular. Y esto se logra
día con día. Esto no es llegar y ponerles un chip. Esto no es llegar y que se aprendan un eslogan de memoria. Esto es simplemente a través del ejemplo, la constancia y la perseverancia, llevar a nivel docente, porque esa es la otra. Si un solo docente practica esto y el resto es indiferente, créanme que la pelea está perdida. Estos tiempos digitales son tiempos también que ameritan, llaman a una reflexión de todos nosotros como docentes del contexto global, a llegar a acuerdos que nos permitan entre todos garantizar un futuro, si bien incierto, certero, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y esa certeza va a estar en la salvación del individuo. Y esa salvación tiene que empezar todos los días en el mismo horario de clase, que todos los maestros tengamos la misma disposición de acompañar a nuestros alumnos a crecer y a entender que los medios digitales no son tu vida. O sea, los medios digitales se incorporan a tu vida en la medida en que tú le abras las puertas. Que el mundo digital tiene riesgos, tiene peligros, tiene ventajas, tiene bondades, pero solo tú, desde un despertar de conciencia y desde una madurez cognitiva, vas a poder evaluar y sopesar las desventajas y las bondades, pero sin dejar de ser tú. Y ese discurso y esa estrategia y esa manera de comportarme con mi alumno en el espacio de clase tiene que ser una actividad consustancial de todos los docentes. Solo así vamos a poder librarla, solo así vamos a poder salvar a este planeta de lo que es el caos y la dependencia tecnológica a los medios digitales. Gracias, doctora. De verdad que muy enriquecedor todo este valioso tiempo con usted. Estamos muy contentos y súper alegres de leer y de poder visualizar tantos comentarios hermosos y preguntas a su persona, doctora.